Yo lo que estoy diciendo es que la constitución o la creación de un significado es estética contingente y la relación material entre las variables que producen un efecto sí tiene algo de natural necesario. Filósofos como Hegel o Heráclito son conocidos por exponer sus doctrinas de manera obscura o utilizando términos conocidos por unos cuantos. No obstante, esto era así por una razón, ya sea para evitar la censura o para mantener su mensaje dentro de un cierto círculo. No es que hicieran deliberadamente complejo su discurso en el afán de aparentar tener cierto conocimiento. De cualquier manera, la claridad en el discurso es una cualidad muy valorada en la filosofía, tener la capacidad de poner en términos simples la complejidad. Cuando alguien utiliza demasiados tecnicismos en un contexto no especializado, lo que revela es su propia inexperiencia, ya que de conocer a profundidad el tema en cuestión sería capaz de comunicarlo y explicarlo de manera eficiente y accesible. En gran medida, eso es lo que hacen los buenos profesores o los especialistas. Cuando recién empezamos y al no asimilar bien los conceptos, solemos utilizar estas categorías grandes sin mucha prudencia. Y no hay necesariamente algo malo en ello al ser parte de nuestro aprendizaje. Lo criticable vendría cuando se pretende enseñar a otros cuando uno mismo se encuentra aprendiendo, además de hacerlo con un evidente afán de pretensión o como una herramienta retórica. En fin, quisiera terminar con las palabras que alguna vez me dijo una profesora en la universidad. La complejidad debe de estar en las ideas, no en la prosa. Pues fíjense que me encuentro con esta nueva crítica, o más bien la crítica hacia esta manera de expresar, porque sí fue muy compleja, ¿sale? Pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Está acá mi compa y vamos a decirle que sí, ok, está en lo correcto y los profesores tienen que hacer todo esto, tener que entender para poder dar un mensaje claro y que todos los demás lo podamos ser receptores del mensaje. Ahora, en mi opinión propia, con base a lo que dijo la profesora o cómo citó a su profesora de que la complejidad debe de estar en el pensamiento y no en la prosa, yo tendría aquí, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo podríamos hacer que el pensamiento se vuelva complejo de nuestras generaciones futuras, venideras, si nuestra prosa no tiene esa complejidad como para que ellos la puedan asimilar, la puedan pensar? O sea, ¿cómo le enseñas la complejidad del pensamiento si lo adoctrinas con la simplicidad de la escritura o de tus palabras en la escritura? En estos puntos me hace recordar mucho que mis profesores desde la secundaria, cuando nos daban a leer un libro, siempre su recomendación fue palabra que no entiendas, palabra que investiga en el diccionario para que puedas entender de qué están hablando. Simple, investigación. Y de ahí se forma el criterio y la complejidad de un pensamiento. Aprendes a formular ideas, a hacerte cuestionamientos y por obvias razones a analizar diferentes conclusiones. Y para mí, sin el afán de decirme experto, este es el punto en el que empieza la complejidad de las ideas. Ahora bien, yo lo voy a exponer desde mi punto de vista y cómo lo entendí yo, o cómo lo vi yo más bien, cuando vi este video. Si bien es cierto que de principio no entendí absolutamente nada de lo que dijo, también se encendió en mí una curiosidad por saber qué es lo que estaba diciendo. Entonces esto me permitió a mí el investigar palabra por palabra para poderle dar un significado. Lejos de hacerme un mal, me hizo un bien. ¿Por qué? Te lo explico rapidito. Precisamente me hizo investigar algo que yo no sabía, algo que hoy por hoy ya sé y que yo le puedo dar este mismo conocimiento a mis hijos. Y esto, así como a mí me agarró en curva, no lo haga con ellos. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de complementar la información, de aumentarla y de que nuestros hijos sepan un poco más cada día. Está bien, sí es cierto que sí, puede tener mucho de pretensión la manera en la que lo dijo. No podemos demeritar la enseñanza que nos está dando a muchos, porque es más fácil decir, no, pues que lo pongan en palabras sencillitas, pero ¿cómo abrimos esa mentalidad
crítica, analítica y de investigación si este tipo de cosas son o risibles o censurables. ¿Por qué? Porque no le entendieron. Y aquí viene un gran problema. El que no entiende, no investiga y no lo quiere entender, entonces lo critica. Está bien. Pero a los demás que, o algunos pocos tal vez, que nos dimos a la tarea de investigarlo, entonces nos aumenta un poco más el conocimiento. Desde mi punto de vista, no está mal, porque al final de cuentas, pues nos da ese pequeño pellizquito para que digamos, bueno, yo quiero saber qué es lo que dijo. Ellos no supieron y aquí nadie me lo puede explicar. Entonces yo quiero saber por mi propia investigación, quiero saber qué es lo que está diciendo para poderle entender. Y pues darme un conocimiento un poquito más. Entonces sí, vuelvo. Está bien que lo critiquen, está bien que digan que esto está mal, que no hay una manera, pero sí hay una manera de entenderlo, si simplemente pues investigas lo que no entendiste. Es que aquí en esta situación hay una enseñanza muy grande y de gran valor que nosotros tenemos que aprender y nosotros tenemos que darnos cuenta, que es precisamente que las nuevas generaciones prefieren simple y sencillamente decir, no le entendí. Es que no es la manera en lo que lo debes de decir. Es que lo que tú dices es una manera muy pretenciosa, es una manera incorrecta, es una... ¿Qué? Simple y sencillamente investigar y entender. Ahora, ya bien lo dijo en su momento como chiste el comediante Franco Escamilla cuando dijo, para los que entendieron la referencia y tienen un poco más de conocimiento, en automático se vuelven más grandes, mayores que todos los demás, un poquito que todos los demás que no lo entendieron. Y sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque en su momento cuando alguien te quiera decir, ay, es que este compa es quién sabe qué es, quién sabe cómo, ah, sí, carnal, pero es que dijo esto, esto y esto. Entonces ahí en automático tú puedes enseñar algo que otras personas no. Y aquí lo que vuelvo a lo que tenemos que aprender es que no tenemos por qué simplemente agarrar y cerrarnos y decir, no, no te entiendo, no, güey, no te entiendo. Es que hay maneras más fáciles de decirlas. Sí hay maneras más fáciles de decirlas. Pero sin este tipo de ejemplos, las personas simple y sencillamente no van a investigar por sí mismas. Y esto evita que aprendan. Se los dejo de tarea.